Nelson Rosenwald, que es doctor por la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo y profesor del Instituto Brasiliense de Direito Público, no sé si lo he dicho bien, y va a hablarnos sobre los desafíos para la construcción del sistema de apoyos en Brasil. Cuando quieras, Nelson. Buenos días a todos. André, qué ponencia increíble. José Ramón, saudades en portugués. Sí, Javier, Gisela, Mariel, un placer estar con vosotros. Y al menos aquí ya es casi mediodía. Y gracias por la oportunidad de hablar un poco sobre las medidas de apoyo en la legislación brasileña. Voy a compartir, compartilhar. Déjame ver. Y compartir. Y creo que ya está, ¿sí? Sí. Sí, pero no nos ves más, pero nosotros te vemos. Sigue. Sí, perfecto, André. Entonces es tiempo de empezar porque la Convención de Nueva York, como ven, fue incorporada por Brasil en 2009 con fuerza de norma constitucional. Ela trajo un delicado equilibrio entre, por un lado, el cuidado y, por otro, la autonomía. En suma, la idea de protección como estima y respeto y la noción de promoción como concesión de libertad a las personas con discapacidad para que sean protagonistas de su propia biografía. A su vez, el artículo 12 de la Convención ofrece un renovado concepto de capacidad jurídica o global por el cual la persona con discapacidad no solo es titular de derechos, sino que también los ejerce personalmente. Se trata de una personalización del derecho civil, ya que la Convención otorga visibilidad a seres humanos que antes eran excluidos de la condición de sujetos de derecho. Sin embargo, en Brasil, solo en 2015 se produjo una adaptación normativa de la Convención de Nueva York. La ley fue denominada Estatuto de la Persona con Discapacidad y tuvo como objetivo migrar del modelo paternalista del Código Civil hacia un enfoque basado en los derechos humanos. Su gran mérito fue influir en la teoría del hecho jurídico al disociar los conceptos de discapacidad e incapacidad, como si el hecho de que un ser humano tuviera una discapacidad psíquica o intelectual necesariamente lo remitiera a un proceso de interdicción. Con base en la legislación de 2015, surgieron 3 calificaciones jurídicas de la discapacidad. 1. Como regla general, la discapacidad no influye en la capacidad jurídica. Segundo, eventualmente la discapacidad puede requerir un procedimiento de toma de decisiones apoyada. Tercero, excepcionalmente, la discapacidad remite a la persona a la curatela en los casos extremos de impedimento absoluto de manifestar su voluntad. No obstante, la modificación promovida en el Código Civil por el Estatuto de la Persona con Discapacidad no cumplió plenamente con la Convención de Nueva York, ya que la persona con discapacidad sometida a curatela pasó a ser considerada
relativamente incapaz. En el proyecto de reforma del Código Civil, del cual formo parte como miembro de la Comisión de Revisión y Actualización, hay un evidente progreso con la adopción de las directrices de la Convención Internacional y la consecuente abolición de cualquier forma de incapacidad en razón de una discapacidad. Es decir, se concede plena capacidad y apoyos proporcionales a sus potencialidades, así como las salvaguardas adecuadas. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas en la legislación brasileña para un mejor tratamiento de las personas con discapacidad en el derecho civil? Me atrevo a decir que hoy la legislación ya ha evolucionado hacia una proporcionalización de la curatela, es decir, su flexibilización, funcionalización y personalización del procedimiento. Sin embargo, si se aprueba la reforma del Código Civil, se dará un paso más importante. Veamos. En materia de flexibilización, hoy ya es una realidad la idea de un proyecto terapéutico individual como un traje a medida. Es decir, la curatela no es genérica, sino modulada conforme a la singularidad de cada persona. Solo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará en resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad. No obstante, reconozco, como André, que la gran desigualdad social brasileña impide que en muchos casos las sentencias se dicten con base en informes biopsíquicos aptos a evaluar las necesidades concretas de las personas curateladas, desgraciadamente. Sin embargo, el proyecto de reforma del Código Civil flexibiliza aún más la curatela al permitir las directivas anticipadas, o sea, una autocuratela como un acto prospectivo mediante el cual la propia persona con discapacidad puede programar su vida para el momento en que, eventualmente, sus potencialidades psíquicas declinen. Asimismo, hoy, en términos de flexibilización, actualmente la curatela se restringe por regla general a los aspectos patrimoniales, ya que en materia de derechos de la personalidad resulta inviable una escisión entre su titularidad y el ejercicio por terceros en virtud de una sentencia, pues ello implicaría una delegación coercitiva de derechos fundamentales. En este aspecto, la reforma del Código Civil mejora el tratamiento de la cuestión, ya que especifica de manera detallada las situaciones existenciales que permanecen bajo el control de la persona sujeta a curatela. Como ejemplo, aspectos reproductivos, obtención de documentos. ¿Sí? Esto es un avance importante para el futuro próximo. Pero en materia de funcionalización de la curatela, actualmente ya existe una norma muy clara
en el sentido de afirmar que la función del curador no se dirige más a la protección de los bienes patrimoniales, sino a la promoción de la autonomía de la persona bajo curatela, como un cuidador de la salud que se responsabiliza por su futuro desenvolvimiento. Avanzando un poco más, en el plano de funcionalización, el proyecto de reforma del Código Civil enfatiza que existe una relación fiduciaria entre el curador y el curatelado, debiendo aquel con lealtad atender a las necesidades concretas de este. Avanzando, en materia de personalización del procedimiento, aunque el artículo 12 de la Convención de Nueva York sea explícito respecto a la personalización del proceso judicial, afirmando categóricamente que la curatela es temporal y sujeta a constante revisión para que no se convierta en una prisión perpetua, aún no existe una norma en Brasil que traduzca esta exigencia. En buena hora, el proyecto de reforma del Código Civil establece expresamente que la persona curatelada no puede ser institucionalizada y debe mantener, en la medida de lo posible, sus convivencias familiares y sociales. El Código Civil vigente hoy adopta la toma de decisiones apoyada o asistida como medida exclusiva de apoyo en el derecho brasileño para personas con dificultades de manifestación de voluntad. Desafortunadamente, no ha funcionado bien en la práctica hasta ahora. ¿Y por qué? Pues es una medida exclusivamente judicial que requiere la designación gratuita de 2 apoyadores. Esto es lamentable, ya que en teoría la toma de decisiones apoyada, que está ahí, TDA es toma de decisiones apoyada, es estructural y funcionalmente distinta de la curatela, siendo el apoyador una especie de coadyuvante de la persona vulnerável que le permite una vida civil más segura y confiada en sus espacios residuales de autodeterminación. A su vez, en la propuesta de reforma del Código Civil, avanza el sentido de revitalizar la toma de decisiones asistida o apoyada para que sea culturalmente admitida por la población brasileña. Para ello, se sugieren 3 cambios que están en la pantalla. A, reducción de 2 apoyadores a simplemente 1. B, adopción de la medida por vía extrajudicial a través de una notaría. C, participación del fiscal, del Ministerio Público en el acto notarial, así como la intervención de un equipo multidisciplinario a fin de que exista mayor seguridad sobre la amplitud del acto que se practicará. En resumen, sabemos que países de América Latina como Colombia y Perú y Argentina ya se encuentran en una etapa más avanzada que Brasil en términos de humanización de las personas con discapacidad.
Sin embargo, somos optimistas con los avances de la reforma del Código Civil en la construcción de una arquitectura de apoyos y salvaguardas capaces de contemplar las múltiples tonalidades de la discapacidad. Concluyo con un fragmento del famoso poeta brasileño Ferreira Goulart, falecido hace pocos años. Ferreira Goulart tenía 2 hijos con esquizofrenia y con gran sensibilidad demuestra en estas palabras que un déficit en la integridad psíquica no sintetiza la complejidad de un ser humano como titular de afectos, creencias, proyectos y derechos fundamentales. Muchas gracias por la invitación y les deseo a todos un excelente seminario. Gracias. Muchas gracias a ti, Nelson, por esta brillante exposición y también por el esfuerzo que habéis hecho tú y André por hacerlo en español, que se os ha entendido perfectamente y os hemos podido seguir muy bien. Y por un poco entresacar las ideas fundamentales de tu exposición, pues me gustaría señalar que la verdad es que está muy bien que la reforma proyectada para el Código Civil portugués vaya un poco también en la línea de lo que ha sido la modificación del Código Civil operada por la Ley 8/2021, la importancia de la autonomía de la persona con discapacidad y que pueda otorgar medidas de apoyo voluntarias, como ha expresado el profesor José Ramón de Verda. Y también a lo mejor la conveniencia, que es interesante, que has mencionado, de la participación del fiscal en el acto notarial, que aquí en España no se contempla. Y no sé, me ha gustado mucho la frase con la que has acabado tu intervención, donde básicamente se viene a decir que la discapacidad no define a la persona, ¿no? Es como una enfermedad, ¿no? Y quizás a lo mejor esto está en la base de la idea del cambio de modelo, del modelo médico anterior a la convención al modelo social de discapacidad que un poco intenta transmitir e imponer la convención, y cuando nos concienciemos de todo ello, pues quizás a lo mejor las cosas empiecen a cambiar también en la práctica.